procedimientos inadecuados. Por ejemplo, un manual de desinfección de superficies de trabajo. ¿Cómo lo harían? Les aseguro que cada uno de ustedes lo haría diferente. ¿Sí? Diría, ay no, mi mamá primero pasa trapitos con agua, luego le pasa trapito con lejía, ay no, mejor en vez de lejía usamos POE o usamos cualquier otra cosa, ¿sí? Alcohol, no sé, cada uno lo puede decir de diferente manera. Por eso tiene que estar normado, porque la desinfección de superficies de trabajo, la esterilización de algunos instrumentos o vajillas que nosotros utilizamos, tiene que ser un procedimiento adecuado, no inadecuado. ¿Cómo esterilizamos, cómo desinfectamos, cómo lavamos? El paso a paso tiene que estar bastante claro. Y los que estén a cargo de esta actividad lo deben conocer y lo deben cumplir. De lo contrario, el procedimiento no se va a realizar de la mejor manera y esa superficie o ese alimento o ese producto no va a terminar con el objetivo de estar totalmente desinfectado, esterilizado o lo que sea. Evitan la duplicación de funciones. Duplicación de funciones. Un manual de organización y funciones donde establece qué hace el director, qué hace secretaría, qué hace el comité administrativo, qué hace el nutricionista clínico, qué hace el nutricionista de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Si las funciones están detalladas de forma clara, precisa, concisa, no va a haber esta situación de duplicación de funciones. ¿Qué funciones tiene la secretaria? Nadie tendría que hacer lo que ella hace. ¿Qué hace el director? ¿Qué hace clínica? ¿Qué hace producción? Son funciones diferentes. Y eso debe estar claramente establecido en un documento. Y por último, uniformizan criterios. Lo que todos podemos hacer de manera diferente, pues consensuamos en cómo hacerlo bien, mediante un solo procedimiento. Y todos lo conocen y todos lo hacen. Por eso les mencionaba ayer que cuando ustedes ingresen a una institución, tienen que saber cómo está organizado. ¿Cuáles son los documentos administrativos que se tiene? Porque ahí está detallado lo que estamos hablando. Si ustedes los contratan en un hospital, tienen que conocer el manual de organización y funciones. ¿Qué funciones tienen ustedes? Dentro de todo el organigrama, ¿son los jefes? ¿O son uno de los nutricionistas encargados de alguna área específica? ¿Qué funciones tienen? ¿Qué responsabilidades tienen? ¿Qué obligaciones, qué sanciones van a recibir de no cumplir con esto? Tienen que consultar estos documentos. Como les dije al inicio, estos documentos son de conocimiento público. Todos los deben tener en la mano. Ojalá que tengan una copia cada uno, que sería lo ideal. Pero debe estar en el servicio de alimentación para la consulta respectiva frente a cualquier duda. Entonces se necesita conocer. Desventajas. Puede llevar a la robotización de las personas. Cuando las cosas se aprenden a hacer de una forma, puede llevar a que las personas se mecanicen y lo hagan automáticamente, dejando poco espacio a la innovación o la creatividad. Ayer hablábamos de tener políticas innovadoras en una institución, de tener un plan de mejora, de hacer las cosas mejor cada día, o de innovar, de no acostumbrarnos a hacerlo de la misma forma y ver cómo se podría hacer mejor. Si nosotros tenemos un manual de procedimientos sobre la recepción de alimentos, ustedes ingresan y se venía haciendo así, y la persona encargada hace paso 1, paso 2, paso 3, pero ustedes se dan cuenta que de esa forma no se evalúa adecuadamente esta actividad. Y dicen, bueno, entre el paso 3 y el paso 4 podríamos hacer tal cosa. No sé, tomar muestras de alimentos de forma inopinada y mandarlos a analizar. Pero las personas se acostumbran tanto, han venido tanto tiempo haciendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que cuando ustedes les dicen, vamos a tomar muestras de carnes, lácteos, de repente,
para analizar de vez en cuando. La persona se va a olvidar, no lo va a hacer, por más que esté en el nuevo documento, porque ya lo vino haciendo de una forma. Entonces, estas innovaciones o cambios que a veces queremos hacer, resulta un poco difícil cuando las actividades se han venido realizando de la misma manera. Y eso puede llevar a que las personas se roboticen y no puedan analizar algunas cosas que podrían mejorar. Si no se actualizan, las personas se automatizan. Tiene que actualizarse, tiene que revisarse. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué nos está faltando? Y de esa manera, mediante estas actualizaciones, las cosas van mejorando y van saliendo mucho mejor cada vez. Cuando hicimos organigrama, yo les dije que a veces no salía bien a la primera, ¿no? Que necesitaba revisarse, ver en la práctica. Lo mismo pasa con los manuales. El primer documento tú puedes creer que está todo bien definido, bien clarito, que no va a haber problemas, pero en la práctica te das cuenta que te está faltando un paso. Y necesitas actualizar y nuevamente comunicar a todos, socializar con todos y que todos lo conozcan. Entonces es importante, ¿no?, una revisión continua. Clasificación de los manuales administrativos. ¿Qué tipos de manuales vamos a encontrar? 3. El de organización, el de normas y procedimientos y el de puestos y funciones. Detallaremos estos. Primero, el manual de organización. Expone con detalle la estructura de la empresa. Y hablamos de la estructura jerárquica, ¿no es cierto? La relación de puestos que va a haber y cuáles son las líneas de autoridad que se derivan de ellas. ¿Qué áreas integran? La relación que existe entre cada una de ellas para lograr los objetivos organizacionales. Entonces, entendamos que este manual de organización detalla la estructura de la empresa, la estructura jerárquica. Está dirigido a todos los integrantes para ayudarlos a conocer, familiarizarse e identificarse con ella. Todos deben conocerlo, porque en esta estructura se supone que está desde el director o jefe de la institución hasta el último en nivel jerárquico dentro de la estructura. Y todos deben conocer cuál es la línea de autoridad, el jefe inmediato y las vías de comunicación, responsabilidad y autoridad que existen ahí. Dentro del contenido de este tipo de manual se sugiere colocar la historia y descripción de la empresa. Esa es como una parte introductoria a este documento, ¿no es cierto? El nombre de la empresa, cuándo fue creada, no todos los aspectos históricos sobre la institución. Colocar la visión, la misión, los objetivos de la empresa. Debe estar también la legislación o base legal sobre las cuales está funcionando la institución. La estructura de la organización, que acá entendemos como el organigrama. La estructura de cada una de las áreas, si es que tenemos áreas específicas. Nosotros hemos visto un organigrama, por ejemplo, de todo el hospital, ¿sí? Pero también puede existir organigrama de nutrición, de pediatría, de cirugía. En un servicio de alimentación puede ser similar. Podemos tener un servicio de alimentación bastante grande como lo que pasa en salud, por ejemplo, pero tener organigramas específicos de Hospital Nacional, Hospital de Anahuara, ¿no es cierto? Si es necesario colocar, o si tenemos en la institución organigramas específicos por áreas, también debería colocarse. Y por último, las normas y políticas generales de la institución. Acá pueden poner ustedes las políticas institucionales que ya las vimos la semana pasada, pueden poner también los valores institucionales bajo los cuales se rige el accionar de su institución. El segundo manual, el manual de normas y procedimientos. Describe las tareas rutinarias a través de la descripción de procedimientos que se utilizan en la empresa. Y dentro de estos procedimientos hablamos de una secuencia lógica de cada una de las actividades para poder unificar, controlar rutinas y evitar cualquier alteración arbitraria. Descripción de procedimientos mediante una secuencia lógica de actividades. ¿Qué procedimientos se hacen o se tienen en un servicio de alimentación? Me mencionaron uno, recepción de alimentos. ¿Qué otro procedimiento tenemos? La distribución del producto primario, ¿sí?
¿Cómo se va a distribuir? ¿Quiénes son los encargados? ¿Cuál es la secuencia lógica de estos pasos? ¿Qué otro procedimiento se podría estandarizar? El almacenamiento. Una cosa es la recepción de alimentos, ¿sí? Verificas peso, previa o balanza calibrada, área lista, no tienes que tener el carrito para jalar las cosas, verificas calidad, de acuerdo a especificaciones técnicas, verificas peso, tienes que verificar en el documento que te traen que esté el peso, el alimento bien claro, el precio que se quedó de acuerdo a la licitación y el monto que se supone debes pagar en otro lado, ¿sí? Verificas todo eso, aceptas el producto. ¿Y de ahí qué haces? Tienes que tener un área de víveres secos, un área de víveres frescos, las cámaras, y comienzas a organizar tu almacenamiento. No es que agarras y, ¿no? Almacenas también ahí. No. Lo que estuvo primero, lo pones más adelante, lo que está ingresando, lo tienes que ubicar en la parte de atrás. Entonces, esto también es un procedimiento que debe estandarizarse. En cocina, ¿qué se debe estandarizar? Las temperaturas y tipos de cocción de los diferentes platos, y eso se establece a través del manual de dietas. En el manual de dietas tú tienes qué ingredientes entran para todas las preparaciones de tus menús, cómo se debe preparar. Ustedes han leído un recetario, ¿no es cierto? Macere por 5 horas, ¿no? Luego tiene que colocar en una olla a presión tapado por aproximadamente 45 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempos y temperaturas de cocción, que está dentro del procedimiento. Si no tenemos estandarizado esto, pues imagínense pues el puré que nos va a salir o la cosa dura que va a terminar. Finalmente lo que decía Cristian es el servicio. Entonces necesitamos estandarizar muchos procesos. Bien. Sí. Necesitamos estandarizar muchos procesos dentro del área operativa de un servicio de alimentación. Ayer hablamos de contratación de personal. ¿Debería estandarizarse eso? ¿Debería estandarizarse cómo se debe seleccionar y contratar al personal? Debería estandarizarse el procedimiento. Si necesitamos gente, ¿cómo hacemos? Uno dirá, ay, pongamos un aviso en el periódico, al siguiente mes que necesitamos más personal. Ay, no, mejor usemos las redes sociales. No, al siguiente, no, mejor preguntemos quién tiene algún conocido que pueda cubrir el puesto. Entonces no puede ser de acuerdo al capricho o lo que se les ocurra. Debe estar estandarizado cómo va a ser la selección de personal, qué evaluaciones se les va a hacer, cuáles son las condiciones o habilidades que se le va a pedir, solo las conceptuales, solamente la parte técnica o procedimental, necesitas personas muy buena gente para tu servicio, necesitas estandarizar esto. ¿Lo vas a hacer tú o lo vas a delegar a un tercero? Entonces existe una serie de procedimientos en la empresa que se debe normar, se debe detallar la secuencia lógica de cada una de sus actividades. Y eso ustedes lo conocen. Una actividad que de repente prestamos poca atención, el desecho de residuos. También tiene que estar secuencia lógica de actividades. ¿Qué haces una vez que tus comensales terminan de consumir sus alimentos? Bajo los términos de responsabilidad social tendrías que pensar dónde los vas a botar. Lo ideal sería que no te dejen residuos, ¿no es cierto? Significa que le está gustando de una comida, ¿sí? Pero si te dejan residuos, ¿qué haces? Debe estar normado. Ustedes saben que en los hospitales es donde tienen, me parece a mí, de manera mucho más detallada este procedimiento, ¿sí? No es que lo boten a la basura, sino más, ¿no? Deben estar sectorizados, tipos de residuos, ¿no es cierto? Tipo de residuos. Entonces, nuestros servicios de alimentación generan mayoritariamente casi un 90%, si no es más, residuos perecibles, ¿no? Debemos de ver la forma de poderlos eliminar. Lo mismo pasa en cualquier otro servicio de alimentación. ¿Cómo eliminas tus residuos? Creo que esa ya sería la última etapa de todo el proceso
que uno está realizando hasta la entrega del alimento al cliente y obviamente la recepción de estos residuos que se generan. El manual de normas y procedimientos ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante normalización de actividades. Habíamos dicho que es una ventaja, la recalcamos acá, evitando duplicidad de funciones y pasos innecesarios dentro de los procesos, facilita la labor de control y vigilancia. Entonces, un manual que tenga normas y procedimientos mediante la secuencia lógica de las actividades que se desarrollan, permite que estas ventajas se puedan realizar o cumplir. Entonces, este manual es un texto. Un texto que señala las normas que se deben cumplir para la ejecución de las actividades. Se puede complementar con diagramas de flujo. Hemos dicho secuencia lógica, ¿no es cierto? Lo puedes tú poner 1, 2, 3, o lo puedes hacer en un diagrama de flujo, que es con rectángulos y flechas, ¿no es cierto? Que podríamos, lo mismo que hemos hecho, escrito, hacerlo en un diagrama, que al igual que el organigrama, resulta visualmente mucho más entendible a veces que las letras. Entonces lo podemos poner en letras, 1, 2, 3, ¿sí? Y luego lo pasamos a un diagrama, en donde se pueda entender mucho mejor estos procedimientos. Formatos y formularios que se emplean en cada uno de los procedimientos. Los formatos y formularios los podemos poner como anexos dentro de este texto, dentro de este documento. ¿Qué formatos o formularios podemos encontrar? Por ejemplo, en el área de producción pondríamos nuestro formato de pedido de víveres al almacén. Producción, ¿qué preparaciones va a hacer? ¿Qué alimentos y qué cantidades necesita que almacén le entregue? Ese modelo de formato puede estar en anexo. ¿Qué otro modelo de formato pondrían ustedes en anexo? ¿Qué? Para quejas. Sí, puede ser nuestro libro de quejas. ¿Qué más? Obviamente en la queja tendrá que estar el nombre de la persona que está presentando la queja, documento de identidad, persona involucrada en el incidente, fecha del incidente, describa brevemente lo sucedido, firma, ¿no es cierto? Y teléfono para contacto, porque hay que darle solución a la queja que se presente. No es que presenta la queja y vamos acumulando nuestros libros, ¿no? Tenemos que dar solución a ello. Ya, perfecto. ¿Qué otro formato presentarían ustedes? ¿Podría ser las dosis de, digamos, detergente o productos de aseo que se dan a usar? Excelente. ¿Sí? ¿Cuáles son las raciones? Sí, dime. Fichas técnicas de alimentos. Las fichas técnicas que aseguran la calidad de los alimentos. Perfecto. ¿Qué más? El acta de recepción de los alimentos, por ejemplo. El modelo de acta en el cual ustedes firman junto con el proveedor de que están recibiendo determinadas cantidades y calidades de alimentos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más pondrían? ¿Qué más pondrían? Formato de verificación de temperaturas de cámaras. Fecha, cámara número, ¿no es cierto? Temperatura, hora de registro puede ser. ¿Qué más pondrían? ¿Cómo debe estar el personal? Exacto, que ustedes ya lo conocen, que lo pueden poner escrito e incluso con el dibujito, que también visualmente resulta más gráfico. ¿Qué más? El control visible de almacén, la tarjeta que se coloca en los alimentos, tipo Cardex, la fecha de ingreso y el saldo, el peso de lo que tenemos, para poder saber cuánto tenemos de ese alimento. ¿Qué otra cosa pondrían? A ver, si tenemos un servicio de alimentación de estos que usan bastantes cubiertos, copitas, ¿no? ¿Cómo debe ser la presentación de la mesa? ¿Qué cubiertos van al lado derecho? ¿Qué cubiertos van al lado izquierdo? Porque eso tiene que conocer también, ¿no es cierto? Podemos poner una serie de formatos, formularios. Por ejemplo, el pedido de dietas de piso a cocina. ¿En qué papelito nos va a decir pediatría, juntas blandas, fórmulas lácteas? Tiene que haber un formato que regule estas actividades o procedimientos dentro de la institución. Entonces, todos estos documentos cuyo diseño
sugiero yo, debe ser creatividad del que dirige el servicio. Puede usar como base algunos que encuentre o que ya se hayan utilizado, pero nuevamente entramos al tema de la innovación y creatividad. ¿Cómo lo puedes mejorar para hacerlo más práctico, más útil, más sencillo? Y obviamente todos deben saber cómo llenarlo, ¿no es cierto? Entonces todos estos formatos y formularios se pueden anexar. Es aconsejable elaborarlo para cada una de las áreas que integran la estructura organizacional. Tendremos que tener un manual o un texto para el área de almacenamiento, tendremos que tener uno para el área de producción, cocina, otro para servicio o servido, que esto involucra muchas veces también cocinas periféricas, y cada uno tendrá su manual específico y obviamente en dirección la suma de todos ellos. Manual de puestos y funciones. Este complementa lo que es el manual de estructura que lo habíamos visto, que describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización y dentro de ello las líneas de dependencia, autoridad, comunicación y responsabilidad que habíamos dicho. Quiere decir, dentro de este nivel jerárquico, qué lugar ocupa nuestro puesto dentro de la estructura organizacional. ¿A qué posiciones estamos subordinados directamente? Es decir, ¿quién es nuestro jefe inmediato? ¿Y cuál es la relación con los otros puestos de trabajo en términos de autoridad? ¿Con quiénes estamos en el mismo nivel jerárquico y quiénes son nuestros subordinados? Además, este manual debe especificar las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los que integran esta estructura jerárquica dentro de la institución. Dentro de las responsabilidades y obligaciones se desliga lo que es las sanciones. Y las sanciones deben estar especificadas. Les repito, puede ir desde lo que es, dependiendo del tipo de falta, ¿no? Una llamada de atención, la institución o ustedes determinarán pues cuántas llamadas de atención puede tener una persona. Imagínense, ponen ustedes, si llega tarde, ¿qué pasa con una persona que llega tarde? A la primera le dan llamada de atención, esperan a la tercera, eso de la tercera es la vencida, ¿no? Va a ser una llamada de atención verbal, una amonestación verbal, le van a mandar por escrito, memorándum, con copia a su file, ¿no es cierto? ¿En qué momento lo hace? Tiene que estar normado y las personas tienen que saber eso. De repente pueden tener opción 3 veces a llegar tarde sin ningún problema, pero a la tercera, su papel, ¿no es cierto? Y eso significa que en la evaluación que se hace en las instituciones, pues van a encontrar en tu file un montón de memorándums, ¿no? De todas las veces que llegaste tarde reiteradamente. Entonces, esto necesita también conocerse y esto necesita normarse. ¿Qué sería una falta grave para meritar la expulsión de la empresa? ¿Que haga qué? Que se pelee con un cliente. ¿Puede ser? Que robe dentro de la institución, que se le encuentre infraganti haciendo, ¿no es cierto?, uso de su magia. ¿Qué más puede ser? No sé, se me ocurre acoso, se me ocurre recepción de cualquier cuestión de corrupción, que reciba coima, dádiva, ¿no? Ustedes deben especificar estas cosas, desde lo más sencillo que es que llegue tarde, hasta que, no sé, se pelee con su compañero, hasta lo que significa estas cosas que estamos viendo incluso en otras empresas, incluso en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que reciben dinero, que hay acoso y ese tipo de cosas. Uno tiene que ponerse en todas las situaciones. Y dentro de este documento, no solamente hay que decirle lo que tiene que hacer, sino también decirle qué pasa si no lo cumple. ¿Qué pasa si no lo cumple? Y eso tiene que estar claro. Y muchas veces hemos escuchado que existen vacíos legales. Como no lo dice en el reglamento, en la ley o en el manual, ¿por qué lo vas a hacer? Y legalmente hasta podemos perder en esa situación. Si no lo tenemos escrito, ¿cómo lo sancionamos de esa forma? Salvo que se ponga
Cualquier otra situación será evaluada por el director y el comité asesor, ¿no es cierto? Podría ser. Pero yo estimo de que debe colocarse acá, además de esto, las sanciones por no cumplir con estas cosas. Y nuevamente repito, todos lo deben conocer. No es que me hago mi documento y para mí solito que nadie lo conoce, ¿no es cierto? No. Debe ser de conocimiento necesariamente. La elaboración de manuales. ¿Cómo confeccionar o elaborar un manual? Hay 8 actividades que vamos a ir revisando de cómo se debe elaborar un manual. La primera dice, la planeación o planificación del trabajo. La segunda, aplicación de técnicas de investigación. ¿Para hacer un manual también hay que investigar? Sí, también hay que investigar. ¿Se han dado cuenta que cuando hicimos nuestro organigrama no teníamos toda la información? No sabíamos qué funciones cumplían. Y por lo tanto teníamos dudas en analizar nuestro organigrama. Necesitamos investigar qué funciones, qué cargos, qué actividades, de manera que al final tengamos ya una conclusión. Analizar la información y recién comenzar a estructurar nuestro manual. Ya les indiqué algunos de los pasos o elementos que deben ir en un manual. Comenzamos a hacer como nuestro borrador. Validamos la información. Y esto lo tenemos que validar con personas que conozcan, con los jefes, con los mismos trabajadores y decirles, bueno, este es nuestro borrador manual. A ver, los que conocen, los que están en el área de cocina, ¿estamos de acuerdo con estos procedimientos? Sí, excelente. Los que estamos en almacén, ¿estamos de acuerdo? No, que hay que agregar tal cosa. Perfecto. Debemos validarlo. Luego, gestionamos la autorización del manual. Tiene que estar autorizado y aprobado por los entes responsables de la institución. Entes superiores, nuestro jefe, el director, etcétera, etcétera. Luego, su distribución y difusión, de conocimiento de todas las áreas, y si es posible, de todos los trabajadores también. Y finalmente, culminando el proceso, la revisión y actualización. Si hay algún aspecto que debemos actualizar, mejorar, porque hemos visto que en la práctica es un poco difícil que se pueda ejecutar bien, realmente empezamos nuestro proceso. Planificamos, investigamos, recogemos información y lo volvemos a hacer. ¿Cada cuánto tiempo debe revisarse y actualizarse un manual? De ser posible, cada año. De ser posible, cada año. Y si no, bianual o cada 3 años máximo. Porque los procesos cambian, la forma cambia, la tecnología cambia, los equipos que utilizamos cambian. Entonces necesitamos actualizarlo. Ideal sería cada año. ¿Sí? Primer paso, la planeación del trabajo. Significa establecer un programa de trabajo y designar al grupo de personas que elaborarán el manual. Comenzamos a organizarnos. ¿Quiénes van a hacer el manual? ¿Solamente el director del servicio? ¿El director como el comité asesor? Invitamos a algunos de los integrantes de alguna de las áreas de trabajo que tenemos. Mientras más personas participen, creo que se enriquece mucho el trabajo. Pero también no puedes convocar pues, a 20 personas, que ustedes para hacer un trabajo, un grupo de 7 no pueden juntarse. Imagínense por juntar a 20, es un poco complicado. Ustedes ya saben que en equipos de trabajo no puede ser más de 8 personas, es un número ideal sería 6, ¿no es cierto? Pero ya, con 8 personas creo que sí se podría manejar la situación. Entonces, ¿quiénes deben estar para hacer el manual? La cabeza, definitivamente que sí. Y ideal sería que también estén cada uno de los jefes o responsables de las áreas de trabajo. Y si el jefe responsable no conoce mucho porque es nuevo, recientito, pues convoquen de repente a la persona con más experiencia dentro del servicio. Y eso significa involucrar también a los colaboradores en este aspecto de organización. Debe hacerse un estudio preliminar que permita conocer funciones y actividades que se realizan en las áreas a trabajar. Debemos conocer qué hacemos en nuestro servicio. ¿Nosotros hacemos compras? No, no hacemos compras, lo hace otra dependencia. Entonces yo no entro en tratar de organizar cómo se va a hacer la compra.
¿Qué es lo que sí hago en mi servicio? Recepciono alimentos. Desde ahí empiezo. Primer proceso, segundo proceso, y cada uno de ellos lo puede estudiar. Puedo revisar documentos jurídicos administrativos, puedo revisar archivos documentales, ¿no? Puedo revisar manuales existentes en la institución, puedo revisar manuales incluso de instituciones similares, ¿no? Para hacerlo igualito tipo plagio, ¿no? Pero para ver un modelo si es que no se me está escapando algo. Luego conversar con los directivos y empleados. Conversar con ellos para ver toda la información que yo no tengo en relación a qué actividades se hacen, qué funciones, ¿no? Etcétera, etcétera. La aplicación de técnicas de investigación. ¿Qué técnicas de investigación puedo utilizar para recoger toda esta información que hemos mencionado? La investigación de documentos o documental. Revisa manuales anteriores. Revisa procedimientos o cualquier otro tipo de informe que te permite a ti conocer no solamente los procedimientos que se realizan, sino de repente algunos problemas o inconvenientes que puedan haberse presentado. De manera que todo ello lo incluyas en el documento. Puedes utilizar también la entrevista o el cuestionario. ¿Qué diferencia hay entre entrevista y cuestionario? La entrevista es de persona a persona y el cuestionario lo repartes a toditos, ¿sí? Entonces así también puedes recoger información. Entrevista al maestro de cocina que está más tiempo en la institución. Maestro, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Sí? ¿Alguna vez ha habido algún problema? Entonces comienzas tú a recabar información. Y si no, cuestionario, mediante un instrumento que te permita de repente evaluar no solamente conocimientos de procedimientos, sino formas como deben hacerse o sugerencias, sino también satisfacción de los trabajadores en relación a la forma como se vienen haciendo las cosas. ¿Considera usted que la forma en cómo se sirven los alimentos a nuestros clientes es la más adecuada, sí o no? ¿Qué sugiere usted? Y de esas sugerencias encuentras una serie de mejoras que podrías implementarlo en tu nuevo documento. Y el último, obviamente, la observación. Observar cómo se hacen las cosas. Y de acuerdo a tu criterio establecer si esta es la mejor manera de hacerlo o se puede hacer de la mejor forma. Y comenzar a detallar. Entonces, la investigación. Análisis de la información. Con toda la información que tengo, todo lo que he recogido, tengo que hacerme algunas preguntas. ¿Qué trabajos son los que se hacen en mi servicio? ¿Preparo solamente dieta completa o tengo una gama de preparaciones que debo atender? ¿Con procedimientos similares? Sí, pero cada uno con algunas especificaciones que los hacen únicos también dentro de su procedimiento. ¿Para qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Y cuándo se hace? Son preguntas que deben estar respondidas y deben estar colocadas dentro de mi manual de procedimientos. ¿Sí? ¿Quién hace, por ejemplo, la recepción de víveres? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué se hace? ¿Solamente la balanza necesita formatos? ¿Qué otros equipos necesitan? ¿En qué momento se hace? Ustedes vieron de que muchos servicios de alimentación establecen un día y hora dentro del cual pueden entregar los alimentos a los proveedores. Necesitamos establecer eso en un manual y todo eso es respuesta a estas preguntas. Estructuración del manual. Empezamos nuestro borrador. Algunas recomendaciones de redacción. Debe ser claro. Debe ser claro, todos lo deben entender. Debe ser sencillo, preciso y comprensible, procurando no utilizar siglas ni abreviaturas. Porque para ti puede significar la abreviatura algo, pero para los demás no. Entonces tiene que estar claro. Y obviamente sin faltas ortográficas. Además decir, ¿ya? Elaboración de los diagramas. Hemos dicho que la parte escrita, narrativa de mi manual, lo puedo complementar con un diagrama. Una secuencia de pasos mediante una figura secuencial. Empleando más sencillas y conocidas en el medio, uniformizando su presentación a fin de que se facilite la comprensión del mismo. El formato debe tomarse en cuenta que el manual presentado sea fácil de leer
consultar, estudiar y conservar. Fácil de leer. Los manuales no son cositas de 2 hojas, ¿no es cierto? Imagínense pues una Biblia. Entonces, ¿cómo facilitan la lectura? Índice. O le ponen estas, ¿qué le llaman? A cada segmento esas hojitas, pestañitas que salen, ¿sí? Para poder facilitar su ubicación. Conservar y consultar. Si les estoy diciendo que este es un documento público que todos deben conocer, imagínense porque todo el mundo venga, présteme un ratito el manual, quiero consultar tal cosa. Viene otro, viene otro, viene otro. Si tú lo tienes en un material, sobre todo la tapa, que no permite una manipulación constante, vas a tener que estar imprimiendo y anillando manuales a cada rato. Entonces hay que ver la mejor forma de conservación del documento. El anillado puede ser muy barato, muy sencillo, pero de repente no es muy práctico porque a veces con la manipulación se pueden desprender algunas hojas. Y puede pasar que por ahí alguien se quiera llevar una hojita. Y puede suceder o no. Ay, me da para sacarle copia, nadie me está viendo. ¡Guau! La parte de mi responsabilidad. Entonces tu manual termina con menos hojas. Entonces necesitas tener, ¿no?, por lo menos una copia en limpio, por si vienen a hacer supervisión, y una copia de acceso y de manejo público. ¿Sí? Validación de la información. ¿Cómo validamos este borrador que comenzamos a hacer en base a la información que hemos tenido? Lo llevan a cabo los responsables de las áreas a las que corresponden los manuales. Es decir, si yo estoy haciendo mi manual del área de almacenamiento, el responsable del área de almacenamiento tiene que hacer la validación de la información. Si bien es cierto, fue director y comité asesor que hizo el manual con la ayuda de algunas personas, el encargado del área tiene que finalmente leerlo completamente y ver si lo que está escrito ahí, además de estar claro y comprensible, se adecúa a lo que se hace en su área. Porque por ahí le podemos haber puesto, no sé, consigne usted el precio de compra. No me corresponde a mí, están poniendo algo que yo no debo hacer. Yo no pongo el precio lo ponen allá en contabilidad, finanzas. Yo solamente verifico peso y el tipo de alimento que estoy ingresando en términos de precio. Lo del precio que lo vea mañana. ¿Sí? Entonces necesitamos que la persona que va a ser responsable de aplicar ese manual vea que efectivamente todo lo que dice ahí es lo que él tiene que hacer. Y de lo contrario, hacer las modificaciones respectivas. La información que se presenta a ellos tiene que ser acorde a lo que se realiza en esa área específica. Autorización del manual. Significa la formalidad del documento. ¿Quién lo debe aprobar? Una vez que he validado mi manual, y que todos están de acuerdo en lo que se debe realizar, debo elevarlo a la autoridad respectiva para que lo autorice y y después de esto se pueda difundir y sea de conocimiento de todos los integrantes de la institución. De repente sacarán una resolución, ¿no?, de que a partir de la fecha, tal manual de funciones o de estructura se debe aplicar en la institución. Y mediante esa resolución queda aprobado este manual. Tiene que estar sellado también, por lo menos la carátula del manual que estamos presentando. De manera que este manual queda vigente hasta que se haga una nueva revisión y se vuelva a presentar a la autoridad para que lo vuelva a aprobar. Ejemplos de manuales. ¿Qué manuales podemos encontrar en un servicio de alimentación? Primero, el manual de organización y funciones, que es uno de los tipos que hemos visto. Necesariamente tiene que tener, o tenemos que tenerlo en un servicio de alimentación. ¿Y cuál es la estructura o contenido de este manual? Como dijimos, tiene que estar la visión y la misión. Si quieren ponen la parte histórica que habíamos dicho, ¿sí? Pero si es un servicio nuevo,
no vamos a tener mucha historia más que la fecha de creación y el nombre del servicio, ¿no es cierto? Pero de todas maneras sí debe tener la misión, los objetivos, funciones y qué servicios presta. ¿Qué servicios presta? Luego debe tener la estructura jerárquica, el organigrama, debe tener la estructura física de la unidad, es decir, el flujograma de actividades que realiza, planes estratégicos y operacionales que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Esto es nuestro plan estratégico y nuestro plan operativo anual. Y las interrelaciones con otras unidades, es decir, con qué dependencia coordinamos. Logística, contabilidad, economía, asesoría legal, o si estamos hablando de un hospital, tenemos que coordinar con pediatría, cirugía, medicina, todos los servicios a los cuales nosotros también elaboramos ofreciendo lo que es la alimentación. Entonces, este manual de organización de funciones debe tener este contenido básico. Primer manual, el de organización y funciones. Segundo manual, procedimientos operativos estandarizados. Ustedes lo conocen como PORS, ¿no es cierto? Se puede organizar de acuerdo a los subsistemas operativos. Podemos tener un procedimiento operativo estandarizado de suministros, por ejemplo, del subsistema de suministros. Y acá tendremos que colocar políticas, normas y procedimientos de cómo se recepcionan los alimentos. Acá está. Creo que ustedes me han boicoteado la computadora. Entonces, este manual de procedimientos operativos estandarizados que les estoy poniendo de ejemplo, solo la parte de suministros o recepción, podría tener estos elementos introductorios. La política en el área de suministros o recepción de alimentos. ¿Cuál será nuestra política? Realizar un trabajo de calidad, asegurar la calidad del producto recepcionado, ¿no es cierto? Algunos principios o valores, la honestidad y responsabilidad. Habíamos hablado que este subsistema es un subsistema muy crítico en términos de la aplicación de algunos valores. Normas y procedimientos. ¿Qué procedimientos deberíamos detallar en este manual? La recepción de alimentos. Y no es la recepción pues en general, podemos detallarlo de acuerdo al tipo de producto. ¿Cómo se debe hacer la recepción de carnes, aves y pescado? ¿Cuáles son los procedimientos para recepcionar leche y productos lácteos? ¿Cuáles son los procedimientos para huevos, otros para frutas, verduras, víveres semiperecibles, artículos no comestibles, que también entra al almacén? Por ejemplo, limpieza. Papelería, no sé, papel higiénico, ¿no? Dentro de limpieza y artículos de escritorio. Un servicio de alimentación igual utiliza papel bond, lápices, lapiceros, todo lo que administrativamente se requiere. Cada uno de ellos tendrá su procedimiento de recepción, de acuerdo al tipo de productos. Tendremos que detallar procedimiento del almacenamiento. Los que requieren refrigerado, alimentos que requieren congelado, artículos secos y artículos no comestibles. Entonces, no es un manual chiquitito. Imagínense detallar procedimientos de recepción, procedimientos de almacenamiento. Y finalmente, el procedimiento de despacho, que es donde termina, digamos, las actividades operativas de este subsistema. Recepciono el alimento, verifico, lo almaceno y luego tengo que despachar o entregarlo a producción. ¿Cómo se hacen estas actividades? Que vengan y que me pidan qué documentos tienen que traer, en qué momento del día, y es más, el encargado de almacén tiene que tener procedimientos, formas de entrega del alimento. ¿Cómo voy a entregar, por ejemplo, los condimentos? ¿Cómo entrego latas? ¿Cómo entrego carne? Así nomás ven tú a ver cómo lo recoges, los recipientes en los cuales se va a entregar. Todo debe estar detallado en esta parte. Entonces, como les decía,
Este es un manual de procedimientos de esta área específica llamada suministro, que lo mismo podríamos tener para lo que es producción. Lo mismo podríamos tener para lo que es servido. Detallado. ¿Cómo hago para servir una ensalada, una entrada diferente a una sopa? ¿Qué insumos, equipos, quién es la persona responsable de servir, por ejemplo, el guiso y la guarnición? Los postres son diferentes, es diferente servir una fruta a tu cliente a que tengas que servir una gelatina o cualquier otra preparación. Y todo eso debe estar normado. ¿Cómo se sirve? Si tuvieran que servir una fruta, que es lo más sencillo dentro de los postres, no es solamente colocar la fruta encima de la bandeja. No, tiene que lavarse, desinfectarse, ¿no es cierto? La persona tiene que estar con guantes, ¿sí? Tiene que estar detallado, al mínimo detalle, cómo debe ser este procedimiento, que no es tan sencillo de agarrar y poner. Entonces, cada manual resulta un documento voluminoso, pero creo que eso está en relación al detalle que ustedes le quieran poner. Y mientras más detallado esté, se supone que los procedimientos han sido analizados en toda su dimensión y no se nos esté escapando casi nada. Entonces, por eso les decía que van a encontrar pues una tremenda Biblia de estos documentos que, como dijimos, mejor separarlos, ¿no es cierto?, para que sea mucho más fácil identificar algunos procedimientos específicos, ¿sí? Entonces, el manual de organización y funciones es el que más utilizamos. ¿Qué otro procedimiento estandarizado podemos tener, además de recepción, preparación en producción o servido? ¿Qué otro procedimiento estandarizarían ustedes? La limpieza, desinfección, la vestimenta de la persona, ¿sí? Dependiendo de las actividades que ustedes realicen en el servicio, es mejor estandarizar todos los procedimientos, ¿de acuerdo? Manual de dirección de personal. En este documento se colocan políticas, normas y procedimientos para llevar a cabo el proceso de dirección de personal, con el fin de que no haya equivocaciones, confusiones ni malas interpretaciones en este proceso. Dirección de personal. ¿Qué puede contener este manual de dirección de personal? Dos aspectos básicos: el proceso de dirección de personal y el estudio de cargos. Hablemos del primero. Por ejemplo, tenemos que considerar el procedimiento de reclutamiento. ¿Cómo vamos a hacer la convocatoria de personas que necesitemos contratar? Radio, televisión, medios de prensa, internet, etcétera. O lo vamos a tercerizar, va a ser una empresa la que se encarga de hacer todo esto. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso de reclutamiento? ¿Cómo va a ser el proceso de selección? ¿Qué aspectos vamos a considerar? ¿Solamente el currículum vitae? ¿Vamos a considerar entrevistas, algún tipo de pruebas, verificación de documentos o de referencias que colocan? Eso debemos tenerlo también en un manual. Debe estar especificado el procedimiento de orientación a los que ya fueron seleccionados y contratados. ¿Cómo va a ser esta orientación que algunos le llaman inducción? ¿No es cierto? Explicarles toda nuestra institución, nuestra empresa. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esta parte de orientar a los nuevos reclutados para mi empresa? De capacitación o desarrollo. ¿Cómo va a ser la capacitación o desarrollo de mi personal? En términos de el tipo de capacitaciones, la frecuencia de capacitaciones y el tipo de subvención que voy a dar yo a esto. El día de ayer les comentaba, es importante preparar a nuestro personal, que esté capacitado, entrenado, actualizado. Tu empresa, ¿cómo va a ser esta capacitación y desarrollo? Tú te vas a encargar, tú vas a desarrollar un programa de capacitación anual, semestral. ¿Están obligados todos a participar o no? ¿O es el que quiere de forma voluntaria?
Si alguien viene y te dice, voy a hacer una maestría, una especialización o tengo un curso, tu empresa, ¿cómo asume eso? No solamente en términos económicos, que necesariamente no puede ser así, porque a veces no hay recursos para que tú estés mandando a todo el mundo a capacitarse afuera. Pero sí, como les decía, ¿qué tipo de facilidades se le está dando? Eso debe estar acá, porque puede dar lugar a confusiones o malas interpretaciones. Ay, viene uno y me dice, tengo mi capacitación, yo me la voy a pagar, solamente quiero permiso o que me facilite cambiar turnos. Ay, me caes tan bien, corre nomás, no hay problema. No, y viene otro, ay, no, tú no te puedes mover. Entonces no puede haber este tipo de confusiones ni malas interpretaciones. Todo debe estar detallado. ¿Cuál es la política de la empresa en términos de desarrollo profesional y capacitación de nuestro personal? Se facilitará turnos, cambio de turnos, se da días libres, se adelanta vacaciones, ¿no? Dependiendo dónde vaya a ser y la duración de esta capacitación. Creo que es importante colocarlo. Igualmente, la evaluación. Hay empresas que les permite ir ascendiendo, ¿no? Entras en un puesto de servicio básico y de ahí puedes ascender a supervisor, puedes ascender, ¿no? De repente llegar hasta jefe de sección, depende cómo esté estructurada organizacionalmente tu institución. Entonces, ¿cómo va a ser esta evaluación? ¿Cada cuánto tiempo puede haber evaluación de personal para su promoción? Tiene que estar escrito. ¿Qué aspectos son los que se van a considerar en la evaluación? Puntaje de currículum, capacitaciones, una evaluación del, no sé, del gerente, del dueño, del personal. Debe estar escrito. En el caso del estudio de cargos, dentro del manual de dirección de personal es importante que estén descritos cada uno de los cargos. En nuestro organigrama o muñequito normativo, nosotros estamos detallando algunos cargos básicos. ¿Sí? Unidad de dirección, que puede llamarse el jefe, o el gerente, o el director, secretaría, comité asesor, encargado, responsable de A, B, C, de cosas. Todos estos cargos deben estar escritos acá. Escritos y descritos. ¿Qué hace el director de unidad? ¿Sí? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Y qué requisitos debe tener para asumir ese cargo? Lo que ustedes pusieron en sus avisos, ¿no es cierto? Maestría, titulado, doctorado, experiencia, ¿sí? Todo esto lo detallaron acá. La secretaria, ¿qué requisitos debe tener para ser secretaria y qué funciones cumple? Y lo mismo con cada uno de ellos, ¿sí? Las hojas de trabajo diario, las actividades que deben realizar. Los que han averiguado qué funciones hace una nutricionista en un servicio de alimentación, ustedes han visto. Supervisa, planifica, controla, dirige, organiza. ¿Eso lo tiene que hacer todos los días? Todos los días. Entonces, la hoja de trabajo diario. Diariamente, ¿qué se debe hacer? Habrá días que habrá actividades específicas, pero hay algunas que son generales todos los días. Y eso es lo que se debe realizar. O colocar acá. Entonces, mi manual de dirección de personal establece desde el procedimiento de selección, capacitación y evaluación hasta la descripción de los cargos de acuerdo a la estructura jerárquica de mi institución. ¿Sí? Segundo manual que estamos viendo. Perdón, tercer manual que estamos viendo. Manual de bienvenida para los nuevos empleados. No todos lo tienen, pero si estamos en esto de buenas relaciones, de habilidades blandas, creo que es importante tenerlo, ¿sí? El manual de bienvenida a los empleados sirve para que los nuevos empleados se sientan bienvenidos y reciban información escrita acerca de la organización, políticas, reglas principales, procedimientos, salarios, prestaciones y orientaciones generales. Lo que llamamos una inducción general, ¿sí? ¿Quién debería hacer esta inducción? ¿Quién debería dar la bienvenida a los nuevos reclutados? El jefe, ¿no es cierto? Jefe, director, gerente, administrador, el de la cabeza.
Entonces ahí tendrá que hacer gala de sus habilidades de liderazgo, de motivación, de comunicación, ¿no? De que lo vean como líder. Y en algún momento hablamos que eso significa inspirar y comprometer al resto. Entonces llegan los nuevos y todo el mundo anda en la luna, ¿no es cierto? Empiezas el día lunes. ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? No conozco más o menos, pero ¿quién me da la información completa? Tiene que haber un proceso de inducción. Y acá no solamente es la bienvenida, qué bueno tenerlo con nosotros y no, el rollo que se puedan ustedes tirar con ellos, sino informarles acerca de la organización, quiénes somos, hacia dónde queremos llegar, qué estamos buscando, qué servicios prestamos, cuáles son nuestras políticas de trabajo, los principios o valores que caracterizan a nuestra institución. Y el hecho de informarlo significa, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Comparten nuestra visión de empresa? Sí, excelente. Vamos a hacer las cosas bien. Tienes que informarles sobre las políticas, cómo está organizado, cuál es nuestra organización jerárquica. Yo soy el director, estoy acá, tengo una secretaria, la señora fulanita, la pueden presentar incluso, tenemos un comité asesor, tenemos tal A, B y C responsables de cada área, ¿sí? Necesitan conocer eso. Las reglas principales, los procedimientos, si haya cualquier queja o sugerencia, cada uno con su jefe inmediato, que es A, B y C, y si no, con mi persona. Esas personas que están entrando a la empresa necesitan conocer esas cosas. Acá tenemos, les hacemos entregas, si es posible, ¿no? Cada uno va a tener su manual de organización y funciones, sus funciones específicas de cada uno deben identificarlas ahí. Necesitan tener esa información. Necesitan saber, por ejemplo, sobre la política de salarios. Muchas empresas se les paga un sueldo básico y sobre eso comisiones. ¿Qué significa comisiones? ¿Qué va a pasar en Navidad, en fiestas patrias? ¿Es un sueldo, no es un sueldo? Ayer hablábamos de que hablar de dinero muchas veces es complicado. Nadie va a preguntar, ¿cuánto me van a pagar? ¿Sí? Pero necesita entonces alguien entrar en este tema. ¿Cuánto es su salario? ¿Qué tipo de descuento se les va a realizar? Si hay algún tipo de bono, la política de trabajo, cuántas horas al día vamos a trabajar, de lunes a viernes, sábado, domingo, cuándo son los días libres, cómo son vacaciones. Son aspectos que necesitamos informar a las nuevas personas que están incorporándose a nuestra empresa. ¿Qué prestaciones tiene? Orientaciones generales, las sanciones. Las sanciones. La empresa maneja una política de puntualidad, ¿no es cierto? Por favor, se les va a permitir solamente una vez al mes que lleguen tarde, de lo contrario pasa esto, pasa el otro, pasa el otro. Toda esa información se les tiene que dar. Y la cabeza de mi institución es el que debe dar toda esta información. Y todo eso debería estar en el manual. ¿Qué información se le va a brindar? ¿Se le va a entregar? ¿Se le va a explicar? ¿Sí? ¿Quién es el encargado de hacer esto? Debería estar acá. Manual de manejo y mantenimiento de equipo. Creo que su nombre lo dice todo, ¿no es cierto? ¿Tenemos que hacer un programa de mantenimiento de los equipos? Sí. ¿Y eso dónde está detallado? ¿Cada cuánto tiempo necesita mantenimiento la cámara, la peladora de papas, la licuadora? ¿Cómo sabrían ustedes cada cuánto tiempo programar una revisión técnica? ¿Cada cuánto tiempo lo harían? ¿Dónde pueden encontrar esa información? En el manual del equipo, ¿no es cierto? Ahí te dice cada cuánto tiempo, incluso te detalla el funcionamiento, cómo funciona cada una de las máquinas. Botoncito rojo prendido, ¡pim!, para arriba, ¿no es cierto? Apagado, ¿no? ¿Qué cuidados debes tener? ¿Dónde no debe entrar agua? Porque puede haber un cortocircuito. Entonces en el manual del equipo incluso te dice cada cuánto tiempo se sugiere una revisión. Entonces el que planifica el servicio de alimentación al que dirige debe establecer en un manual
todos los equipos que tiene a su cargo y cómo debe ser, cada cuánto tiempo, cómo debe ser y a cargo de quién debe ser esta actividad de mantenimiento. ¿Qué contenido debe tener el manual? Las políticas y normas relacionadas con el equipo. ¿Cuáles son las políticas y normas? Pues cómo debe hacerse uso del equipo, cómo debe hacerse uso. Debe detallarse, por ejemplo, el cuidado que debe tenerse con los equipos y quién es responsable del uso de esos equipos. Debe haber un responsable en almacén que esté a cargo, por ejemplo, de las cámaras. Esa persona tiene que responsabilizarse de su mantenimiento y de informar cualquier desperfecto o situación que se presente. Tiene que haber en cocina un responsable de los equipos. ¿Quién es responsable de la peladora de papas? ¿Quién debe capacitar a los nuevos de repente sobre su uso? ¿Qué cuidados se deben tener? ¿Dónde no debe entrar agua? ¿Cómo se debe lavar? Etcétera. Debe haber un responsable. Cada equipo tiene que tener su hoja de vida, que tenga la descripción del producto, ¿sí? Que eso lo sacan incluso ustedes del manual que trae cada aparato, ¿no? Ese cuadernito de instrucciones. Tiene que tener cada equipo sus procedimientos de cómo armar y desarmar cada pieza. Tiene que tener cómo se debe operar, cómo se debe lavar, desinfectar o higienizar el equipo. Y eso debe estar en un manual. Tiene que estar también especificado el programa de mantenimiento preventivo. ¿Quién lo va a realizar? ¿Qué es lo que se va a realizar del equipo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo y dónde? Muchas veces hay equipos que deben trasladarse al taller de mantenimiento específico de la empresa, que es la que brinda este servicio. Otros lo pueden realizar dentro del mismo servicio de alimentación. Entonces, toda esta información de cada equipo, de cámara, la misma información de peladora, licuadora, batidora, lavadora de vajilla, todo. Y creo que lo más importante es esto, el programa de mantenimiento, que muchas veces nos olvidamos. Ustedes habrán visto servicios de alimentación en nuestra ciudad, que tienen bastantes años, y que los equipos también son bastante antiguos. Y que muchas veces vamos y encontramos, ay no, es que no está funcionando la peladora de papas. Los equipos se pueden malograr por el uso, definitivamente es así, pero debemos prever que algunas piezas se malogren, deterioren o gasten producto del uso. Y eso se prevé con un programa de mantenimiento. Porque si se te malogra el equipo, significa que va a estar parado durante todo el tiempo que signifique repararlo. Entonces se va a ver perjudicada tu planificación de menús, la ejecución de estos, ¿no? Imagínense que se malogra la peladora de papas. Todo en nuestra cocina tiene papa. Absolutamente todo. Entonces el tiempo que se ahorraba pelando las papas en esta máquina, lo tienen que hacer tus trabajadores. Entonces, doble trabajo, tiempo invertido, de repente no queda bien, una serie de factores. Entonces necesitamos hacer un programa de mantenimiento preventivo. Antes que se malogre, revisarlo. Siempre hay piezas que se van a gastar, mejor de una vez reemplazarlas para que el equipo siga funcionando. ¿Sí? Ahora, dentro de esto del manejo y mantenimiento de equipo, una cosa adicional también es la planificación y poder prever la compra de equipos nuevos. Los equipos tienen un tiempo de vida útil y después de ese tiempo es mejor renovarlos o comprar nuevos. Entonces, dentro de tu plan estratégico habrá algunas situaciones de reemplazo o compra de equipos o de ampliación de infraestructura también. Y eso no pasa solamente con equipos, pasa igual con el mobiliario. Las mesas donde consumen tus comensales, las bandejas, vajillas, todo necesita ser reemplazado. Y es mejor prever cada cuánto tiempo se pueden renovar este tipo de equipos o insumos para que tu servicio siga funcionando adecuadamente. Entonces, dentro de esto resalto el mantenimiento preventivo, antes de que se malogre el equipo. Manual de saneamiento y seguridad.
Son los cuidados higiénicos y seguridad que debe tener con ellos mismos, con los alimentos y con los locales y equipos. Lo que hablábamos hace un ratito. Por ejemplo, la indumentaria e higiene que debe tener el personal. Debe estar normado. ¿Sí? Ustedes saben el procedimiento para lavarse las manos, ¿no es cierto? El paso a paso, que lo hicieron el semestre pasado algunos en sus póster que fueron a pegar a los kioscos. ¿Sí? Es todo un paso a paso que tú debes seguir así, al pie de la letra. Y eso debe ser de conocimiento de tu personal. ¿Cómo debe ser la presentación del personal? Y creo que en estos aspectos de higiene debemos ser sumamente estrictos en su cumplimiento. ¿Sí? Sumamente estrictos, porque de esto depende obviamente esa calidad microbiológica que se debe mantener a lo largo de todo el proceso. Y esto empieza por la higiene de nuestro personal. Y esto empieza básicamente por las manos, que es lo que manipula nuestra materia prima. Entonces, ¿qué contenido debe tener mi manual de saneamiento y seguridad? Uno, lo que se refiere a saneamiento, las prácticas higiénicas del personal. ¿Cuál es el uniforme que debe tener? Y hablamos del uniforme no solamente en el área de producción. ¿Cómo debe estar la persona que recepciona alimentos? ¿Cómo debe estar la persona que sirve los alimentos? Si es el mismo personal el que va a preparar y a servir, tendrá que tener un uniforme diferente, ¿no es cierto? Porque en la cocina se te mancha y no puedes salir con ese uniforme manchado a servir los alimentos a tu personal. Lo que es el aseo del personal, se deben bañar antes de entrar al trabajo, se deben bañar después de salir del trabajo, antes de servir los alimentos, ¿no? ¿Cómo debe ser el aseo? Las manos, ¿en qué momento? Creo que esto ya está repetitivo, pero es importante recalcárselo también a nuestro personal. El lavado de manos antes, después y durante la preparación de alimentos, cada vez que se toque algún alimento contaminable, ¿no es cierto? Sobre todo los productos altamente proteicos. La apariencia física. Y acá no quiero entrar en cuestiones de discriminación, ¿no es cierto? Es decir, no es que sean guapos, ojitos verdes, no, sino en términos de la higiene y presentación que debe tener. Ayer les mencionaba, la barba les puede quedar muy bien a algunos jóvenes, ¿sí? Pero no es lo ideal para atender o servir en un servicio de alimentación, ¿sí? No es lo ideal. Y eso debería estar acá. Sobre el lavado de manos, el procedimiento en caso de enfermedades. ¿Qué pasa si uno de sus colaboradores está con tos? ¿O tiene alguna herida? Tiene que estar acá. ¿Qué haces con esa persona? ¿La mandas a su casa? ¿La pones en otra actividad? ¿Lo reemplazas? Tienes que colocarlo acá. Procedimientos para manipular alimentos y utensilios, lo que ustedes conocen como BPS, ¿no es cierto? Tiene que estar acá, escrito. Además, sobre la manipulación de alimentos, ¿qué cuidado se va a tener en la recepción, almacenamiento, producción, servicio de alimentos, la temperatura, tiempo, humedad, la limpieza y desinfección de frutas y verduras? ¿Cómo se realiza? Todo tiene que estar normado. Son estos aspectos de saneamiento e higiene los que te van a garantizar que tu producto no termine siendo objeto o causa de enfermedad en tus consumidores. Nos quedamos acá. El equipo no aguanta, ahí lo hago. Nos quedaremos ahí.